La radio te acompaña día a día. Desde los primeros ecos de la mañana hasta las últimas luces de la jornada. Universidad Nacional de Misiones. Estés donde estés. Abriendo las puertas al conocimiento, la formación, la investigación y extensión universitaria. La 98.7 MHz presenta el micro radial universitario con toda la actualidad de las unidades académicas. Universidad Nacional de Misiones, 50 años formando profesionales para el futuro. Y en este espacio de información universitaria, hoy queremos compartir la invitación a una charla abierta que se desarrollará esta tarde en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, una charla referida sobre dolarización y sus posibilidades de implementación y sus principales efectos para las familias y empresas. Organiza el espacio de reflexión universitaria, y para anticiparnos sobre esta actividad está en los estudios de la radio de la universidad el doctor Juan Dip, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, ha sido vicedecano y en el último tramo también asumió como decano de esta unidad académica. Es licenciado en Economía y es doctor en Economía. Muy buenos días, muchas gracias por visitarnos. Bueno, buenos días Susana y a toda la audiencia de la querida radio Universidad. Es así, bueno, yo los vengo a invitar a que participen todos, y cuando digo todos, es toda la comunidad, no solamente educativa, sino a quien quiera prenderse, como decimos en nuestra charla, porque la idea es tratar de explicar estas cosas a veces que son difíciles de entender en el día a día, bajarle con las herramientas que la docencia nos da, porque nosotros primero somos docentes y investigadores, entonces es permitirle que entiendan de qué se trata la dolarización, ¿sí? Principalmente. Si esto es algo que se discute ahora en la actualidad, o sea, si es una moda como algunos suponen o presuponen, ¿no? Que es, si esta discusión ya se dio anteriormente, principalmente desde el punto de vista académico y también desde lo empírico, ¿no? Que a veces es importante verlo. Por eso hemos invitado, y quien agradezco la aceptación para participar, digamos, en esta charla de discusión, como para llamarle, o charla de debate, o muy bien dicho, como dijiste vos, este espacio de reflexión, porque lo que vamos a tratar es de reflexionar al profesor Zafrán, que es profesor de nuestra casa de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas, y bueno, y actualmente está en un cargo de gestión, y es quien más conoce sobre las tramas empíricas o políticas que tienen, y económicas obviamente, que tienen este tipo de problemáticas económicas. Así que para nosotros fue una linda sorpresa que haya aceptado participar, porque bueno, me imagino que sus tiempos también son escasos, ¿no? Pero bueno, la idea que queremos llevar hoy es, bueno, que se vayan por lo menos con un conocimiento desde lo académico y desde lo empírico, qué sería la dolarización, ¿no? Que es principalmente, y sus efectos, que no son menores, y obviamente qué chances de implementarla hay. Y precisamente a modo de anticipo, porque es un tema que genera spoilear la charla. Eso, sí. Exactamente, porque muchos ya quieren saber qué implicancia tiene dolarizar la economía. Bueno, mirá, desde lo académico hay como nunca un consenso a la no viabilidad de esta propuesta en los momentos en que estamos viviendo, ¿no? Donde tenemos una escasez de dólares. O sea, hoy lo que vamos a mostrar es cómo esa escasez de dólares no solamente te determina problemáticas en
muy corto plazo, es decir, antes de una dolarización y después de una dolarización, porque a veces la gente piensa, bueno, si se traen los dólares de afuera y se cuentan con todos los dólares y con toda la cantidad de dólares que tienen los argentinos guardados, eso podría ser, digamos, una solución viable o factible para la dolarización. O el hecho de que la gente piensa que, bueno, que se puede hacer la dolarización a un tipo de cambio que nadie sabe, ¿sí? Y cómo si hoy, por ejemplo, supongamos que hagamos el tipo de cambio de 600, 700, 800 pesos, gane, supongan, $500, hay muchos estudios académicos, y principalmente uno muy reciente, donde muestra cómo después de aprobarse esta dolarización e implementarse, esos salarios reales, o sea, caen. Es decir, que una persona que hoy puede decir que gane $500 no va a seguir ganando esa misma cantidad de dinero, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de salarios reales, hay todo un componente de los cuales uno está expuesto, ¿no es cierto?, a la inflación internacional, que si bien es baja, pero a veces te ata de manos para poder enfrentarte a lo que nosotros denominamos shocks externos. Un shock externo podría haber sido una pandemia, alguna guerra, que justo estamos en un momento muy difícil, y uno queda atado, ¿no es cierto?, a la política monetaria del país al cual adopta la moneda. En este caso estaríamos atados a una política monetaria de los Estados Unidos, uh-huh. ¿Sí? Que si uno lo ve o lo fija, yo siempre digo o hago estas preguntas: ¿cuál es el país que ha desde hace mucho tiempo ha tenido el déficit más grande de su historia? Y es Estados Unidos. Ha tenido muy pocos periodos con superávit fiscal, ¿sí? Pero bueno, el problema no pasa en realidad por esa parte, sino más bien por la credibilidad que tiene el país en el pago de sus deudas, ¿no? O sea, uh-huh. Nadie hoy piensa que Estados Unidos no pueda pagar la deuda. Entonces, por ahí es un país donde ha vivido todo este último tiempo, y estoy hablando 20, 30 años, con déficit fiscal, ¿sí? Pero, bueno, nadie piensa que Estados Unidos no va a pagar su deuda. Entonces, siempre hay una discusión al respecto de eso. Y hoy en una guerra que se está iniciando, ¿no?, en Israel, digamos, con este grupo antiterrorista Hamas, que bueno, que son todos indicios de configuración de este nuevo mundo, ¿no? Uh-huh. Y también, obviamente, la participación de China dentro de este contexto global nos hace pensar, bueno, qué tan fuerte puede llegar a ser el dólar en un futuro que no sabemos. ¿Lo hace más fuerte o cambiamos a un nuevo mundo, como ya pasó la Revolución Industrial, donde Inglaterra era la potencia mundial y después terminó sacándole Estados Unidos ese reinado? Uh-huh. Y pensaba más específicamente viendo ante las posibilidades de implementación. Actualmente tenemos el peso de nuestra moneda de curso legal. Sí, ¿qué tendría que pasar, las reformas que tendrían que darse en un posible escenario de avanzar con esta? Bueno, mira, yo creo que hay algo que estamos aprendiendo y hemos aprendido, digamos, muchísimos, y lo principal es una reforma de tipo tributaria para ver cómo tratamos de solucionar nuestro déficit. Mira, hay un estudio de crisis que los hicieron unos investigadores tucumanos, que yo siempre los cito porque bueno, tuve la oportunidad, digamos, de trabajar también con ellos cuando era estudiante de grado, que es Ana María Cerro y Osvaldo Meloni. Ellos estudiaron la crisis desde 1913 hasta 2002, ¿sí? Todas las crisis las clasificaron en crisis que eran, digamos, muy, como para que se entiendan, digamos, muy fuertes, no tan fuertes, débiles. Y bueno, y ellos observaron que las crisis que eran más fuertes, como por ejemplo la 2001, un indicador muy importante había sido el déficit fiscal, ¿no? Era como un disparador de todas estas cuestiones y obviamente no el tipo de cambio que estaba atado por la dolarización y otras cosas. Pero yo creo que si uno piensa en una futura dolarización, obviamente que una reforma importante en la parte tributaria se tiene que hacer. El problema es que si uno hace quizás esa reforma tributaria, y no estamos hablando solamente de cómo se puede bajar el gasto, sino también cómo podemos recaudar mejor, ¿no? Porque yo siempre digo que si lo llevamos a la familia, uh-huh. Uno cuando tiene los gastos corrientes tiene unos ingresos y unos gastos y en base a eso se modifica, ¿no?
y uno va modificando eso. Entonces, cuando tiene buenos ingresos, bueno, tiene un poquito más para gastar, ¿no? Y el problema es que cuando estos gastos aumentan y no tenemos alguna forma de incrementar nuestros ingresos, estamos un poco complicados. Y ahí recurrimos a otro tipo de financiamiento. En la economía, a nivel macro, que bueno, hoy se le estudia muy microfundamentada, que sería esto lo que estamos tratando de hablar, pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces hay un mayor consenso que es necesaria una reforma tributaria, pero el problema es que quizás haciendo esa reforma, no digo el problema, sino la solución, sería de quizás haciendo esa reforma tributaria no se necesite una dolarización para bajar la tasa de inflación. Entonces hoy, como el consenso que tiene la mayoría de la academia, y cuando digo la mayoría de la academia me refiero a economistas heterodoxos y ortodoxos, que quizás hoy la dolarización no es viable y no es la mejor solución. ¿Sí? Para que nos pongamos de acuerdo los economistas en algo es muy importante. Yo siempre digo, ¿no? Entonces acá hay un consenso muy amplio de que quizás el problema pasa por otro lado, ¿sí? Y no por dolarizar, ¿sí? Y en este contexto donde se está debatiendo mucho este tema, y sobre todo en este contexto electoral, muchos, bueno, dicen, queremos ver o qué está pasando en otros países o en otros países donde ya dolarizaron. Bueno, ¿Cómo fueron esas experiencias exitosas o realmente fue un fracaso o intermedio? Bueno, uno podría decir, depende de cómo uno lo mire, ¿no? En los 2000 o a finales de los 90, inicio de los 2000, se discutió mucho el tema de la dolarización. Esto es lo que yo comenzaba detrás de cámara, que esto es un tema que ya se discutió mucho en la academia. En ese momento, una de las pocas economías que estaba dolarizada era Panamá. Y Panamá, bueno, tenía ciertas características porque tenía un contacto muy estrecho con los Estados Unidos y adoptó el dólar. Después, con el tiempo, aparecieron otros países, como el caso de Ecuador, y todo el mundo pensó que la dolarización le iba a favorecer en la parte, por ejemplo, fiscal, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, te ato de manos dolarizando y no podés o podés ordenarte fiscalmente. Y lo que sucedió fue todo lo contrario, o sea, no solamente no pudo controlar la parte fiscal, es decir, sino que continuó con un déficit y a ese déficit lo aumentó durante los 10 años más o menos, por ejemplo, del gobierno de Rafael Correa, y además tuvo episodios de default de deuda porque no las pudo pagar, ¿sí? Y otra cuestión también es que, bueno, a medida que avanzaron los años, los salarios no se recuperaron de la manera en que pensaban que se recuperaría, ¿no? Es decir, que los inicios por ahí fue un poco tortuoso, después un poco mejor, pero si uno hace un promedio, los resultados son hay intermedios, digamos. Para algunas cosas sí, por ejemplo, para el tema de la inflación, creo que eso no hay duda alguna de que una de las bonanzas que tiene la dolarización es la baja de la inflación y en un periodo muy relativamente corto. Pero bueno, después te ata de manos, como te decía, para otras cuestiones que son principalmente tener o hacer política monetaria para estabilizar la economía ante shocks. ¿Sí? Y en el caso, pensando en las familias, Sí. ¿qué impacto, qué efecto tendría? Bueno, principalmente en la creencia esta de que, bueno, voy a ganar igual anti... Hay como un imaginario, Sí, ¿no? por ahí escuchando también Sí. a los jóvenes. Sí. ¿Qué Yo, piensan de esta justamente dolarización? hoy en la charla voy a mostrar estos resultados de esta encuesta que hizo Federico González y Asociados, donde le preguntaba a la gente que si creía, ¿no?, que iba a ganar lo mismo que gana en peso en dólares, y a mí me sorprendió la cantidad de gente que dijo que sí, un 20%. Si uno lo ve y lo observa, ¿no? Y encima si le sumamos el no sabe que estaba, digamos, ahí al lado, casi llegamos a un 30% con esa creencia, y es un montón, ¿no? Y fue una encuesta que ellos realizaron, obviamente, en todo el país, y bueno, y me sorprendió, ¿viste? Entonces yo pensaba, bueno, esto es necesario empezar a charlar que no va a ser así, que quizás sea, por ejemplo,
la mayoría, o sea, yo siempre digo que tenemos como dos economías, la economía formal y los que están en la economía informal. Uh-huh. Obviamente los que están en la economía informal siempre la terminan pasando peor que los que estamos en la economía formal, ¿sí? Y nosotros hemos venido acostumbrados a que, bueno, medianamente en la economía formal se trate de al menos empatarle a la inflación o que se pierda menos, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos la parte de la economía informal no es tan así. Y generalmente en una dolarización vos vas a tener, por ejemplo, que los incrementos de salarios no son muy frecuentes, que los pequeños comercios a la hora de vender van a tener que empezar a sacrificar cierta rentabilidad, bajando, ¿no es cierto?, los precios, pero también te vas a terminar dando cuenta que a la gente los salarios no le va a alcanzar, como por ejemplo a lo que a veces estamos acostumbrados de salir los fines de semana. Y todo esto son elementos que están probados en la evidencia empírica, ¿no? Y basados también en modelos que son teóricos, calibrados, es decir, que se los simulan. Y bueno, y todos terminan con estos resultados. Y creo que la principal problemática que tenemos hoy en Argentina es justamente esta escasez de dólares en el sistema financiero para poder hacer ese tipo de política o de régimen que sería la dolarización, ¿no? Uh-huh. Que se le llama en inglés currency board, que es algo similar, quizás que no parecido, pero a lo que tuvimos en la convertibilidad, ¿no? Que no es lo mismo. Desde ya. Uh-huh. Otro escenario. Doctor Dip, bueno, habrán muchísimas preguntas más y un tema realmente interesante. ¿Cómo va a ser la modalidad de esta charla? Bueno, abierta a todo público. Sí, es abierta a todo público. Nos hemos dividido las presentaciones con el profe Zafran en dos. Presentaré yo primero con esta discusión toda teórica y demás, y él, la segunda parte, hablará bien con los números y la parte de la dolarización un poco con números, y después va a haber una ronda de preguntas, porque yo creo que ahí está, digamos, ¿no?, lo rico de este encuentro. Bien, y un espacio realmente interesante también por las posibilidades que brinda la universidad, puertas abiertas a la comunidad para poder garantizar estos espacios. Yo vuelvo a resaltar lo que comenté, este espacio, ¿no?, de reflexión fue generado a través del personal no docente de la Facultad de Ciencias Económicas junto con el personal de rectorado, porque estaban preocupados, que ellos estaban viendo que también sus propios compañeros se hacían preguntas de qué es la dolarización, qué posibilidades hay de que se impacte, y había generado mucho interés, y obviamente hacia la familia también, ¿no? O sea, uno tiene los padres que la han vivido todas, como yo digo, en el caso de los míos, que vivieron la época también de inflación y demás, y ellos también necesitan conocer un poco más sobre este tema que se hizo como más evidente con el candidato, ¿no?, a presidente, que propuso de nuevo, la solución es la dolarización. Bien, así que una oportunidad para conocer un poquito más, tratar de entender y hacer todas las preguntas que sean necesarias para canalizar dudas. La invitación entonces hoy a la charla sobre dolarización, posibilidades de su implementación y sus principales efectos para las familias y las empresas. Hoy lunes a las 18 horas, Aula Magna, Facultad de Ciencias Económicas, aquí en el campus universitario. Doctor Dip, muchas gracias por su presencia. Gracias a vos, Susana, y a toda la radio por la difusión. Micro Radial Universitario, con toda la actualidad de las unidades académicas. 98.7 en el año del cincuentenario de la UNAM.